Bueno, Alicia, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en Casa. Para mí es un gusto muy grande, Mauro. Así que he visto otros programas tuyos, es un gusto estar acá con vos. No, un placer tenerte acá y poder hablar con vos. La verdad tenía muchas ganas. Habíamos arreglado hace unos días esta entrevista. Voy a estar hablando con Alicia Plante de su flamante novela El Menor, publicado por Adriana Hidalgo, editora. Hace poco estuve hablando también con otra autora de la casa, ¿no? Con Claudia Solans. Y hay un trabajo muy, muy meticuloso con las palabras, bueno, en las dos novelas, ¿no? Digo, pero también hay mucho trabajo de edición, como libro objeto en la editorial. Pero antes de Sí. hablar de tu libro, Alicia, quería preguntarte por tus comienzos como lectora. ¿Por dónde arrancaste? Uh, a ver, mira, creo que como todos los chicos empecé a leer aventuras, Robin Hood, Tarzán, qué sé yo. Eh, Me acuerdo de la emoción brutal con el burrito, eh, con Platero y yo, eh, esas primeras emociones tan fuertes con las letras, con las palabras. La primera vez que oí hablar del árnica que este hombre lleva al frente para curar a los animales y a los soldados heridos. Bueno, no sé, después ya uno pasa a Julio Verne, a las aventuras, pero bueno, antes de eso, Mujercitas, Robin Hood fue una pasión de la infancia. eh, Qué sé yo qué decirte, porque ese fue el comienzo, pero al mismo tiempo yo ya había empezado a escribir, entonces intentaba escribir poesías cortitas y cositas que me salían. eh, Así que todo muy mezclado, y muy emocionante. A mí me emocionaba mucho, tanto lo que intentaba escribir como lo que leía. Eh, Fue como que rápidamente la palabra escrita entró en mi vida por una boca grande y me llenó, me llenó la vida, realmente. Fue, sí, desde muy temprano. Me acuerdo que la perseguía a mi hermana, que tenía 5 años más que yo, para que me leyera cuando yo tenía menos de 6 años y no sabía leer. Nadie se había molestado en enseñarme y yo sola no lo intenté. Miraba las imágenes de unos libros de tapas amarillas que había en casa, grandes, con todos los cuentos de Grimm y de Andersen. Y entonces mi hermana, para que no la jorobara, agarraba el libro y me leía a una velocidad tal que yo no la podía seguir. Pero lo hacía a propósito para que no la hinchara. Entonces, cuando aprendí a leer, la fiesta que fue leer esos libros, que antes tenía que depender de mi hermana, Aprender, claro. la libertad frente a la literatura, la palabra, a las imágenes, no, fue maravilloso ese contacto con esos libros. Y Alicia, en esto bueno, la escritura, lo primero que publicás es un poemario. Si bien Sí. ahora tenés varias novelas, novelas negras publicadas, ¿cómo fue ese paso, no? Arrancar con un poemario, después de mucho tiempo ya abocarte más a las novelas policiales. No, pero hubo otras en el Sí, medio, sí, ¿eh? sí, por eso, pero digo, ¿cómo fue el paso de arrancar con la poesía Claro, a después de sí, mucho tiempo ya abocarte? sí, claro, bueno, ese librito de poesía fue lo primero ordenado que hice, ¿no? Y gané una especie de mini concurso que hizo la editorial LH, y entonces me publicaron ese librito. Y la tapa la dibujó un novio que tenía en ese momento, que era un gran dibujante, Isaías Nogués, el Gita. eh, y después, bueno, yo enseguida empecé a escribir prosa, cuentos cortos y cosas, explicando y relatando experiencias vividas, eh, pero de una manera muy poco ordenada. Creo que el primer contacto
la prosa fue cuando estuve durante, creo que fueron 3 meses, en un taller que daba Dalmiro Sáenz, donde yo llevaba lo que había escrito esta semana. Y Dalmiro era un tipo que te pegaba cachetadas sin ningún escrúpulo, ¿eh? A una persona, una mujer que estaba en el grupo, le dijo que se dedicara a la jardinería. No, no tenía, sí, no, no, terrible, era terrible. Bueno, Había que tener entonces, cierta, ¿no? ¿eh? Aguantar, ¿no? Eso, porque digo, Sí, si sí, no estás sí, muy fuerte, muy fuerte, ¿eh? Muy, muy fuerte. Me pareció un poco despiadado, pero bueno, a lo mejor le evitó, le ahorró una cantidad de tiempo y esfuerzo a alguien que no tenía talento. Puede ser, no sé. Yo nunca hubiera podido hacer eso. He tenido varias veces talleres y nunca he podido. pero digo, No puedo guardiar. allá del talento que una persona puede tener, ¿no? Eh, digamos, con trabajo puede una persona escribir algo también decente, ¿no? Por ahí, no sé, Sí, ser tan duro desmoraliza. sí, sí, pero vos sabés que esta mujer no se desmoralizó, yo no lo podía creer. Ella siguió yendo al taller y leyendo lo que había escrito. O sea, Y, uno no termina de entender a la gente, ¿eh? A imaginarla. claro, la Eh, persona a trabajar a estudiar jardinería y sigue yendo. sí, este, sí, porque además ella hablaba de sus macetas en su casa y de sus plantas. Entonces él no la mandó a coser dobladillos, la mandó a hacer otra cosa que ella también hacía, que era ocuparse de las plantas, pero que se dedicara a la jardinería, porque le iba a ir mejor. no había Terrible, futuro. Y, terrible. y Sí. Bueno, entonces a mí me bochaba mucho lo que yo llevaba, ¿eh? No me mandaba a hacer jardinería, pero me decía, no, yo creo que vos podés escribir algo mejor. Y un día llevé una hojita escrita al mediodía. Yo trabajaba en la Camerata Bariloche, en la parte administrativa, por supuesto, y a mediodía había escrito esta descripción de una situación en un restaurante, en un bar era. La leí y Danilo se quedó callado y me dijo, tenés el personaje de una novela. Fue muy impactante porque era mi máxima aspiración escribir novela. Y nunca me había animado ni me parecía accesible, me parecía algo para los demás. Entonces, con semejante espaldarazo de alguien tan duro que podía ser tan terrible, me puse a trabajar esa escena. De hecho, escribí una novela y él en esos 3 meses le llegó a leer, a que yo leyera el principio, los primeros, no sé, 30 páginas, 40 páginas. Y me decía, si vos mantenés este nivel, ganás cualquier concurso en el que te presentes. increíble. Joder, increíble, ¿eh? Y una vez, o sea, 2 veces, vino a casa para ver cuando se suspendió el grupo porque se disolvió, digamos, y él estaba interesado en ver cómo iba eso. Entonces vino a casa y yo le leí lo que tenía escrito y había avanzado un montón. Me dijo, no, sí, esto que estás haciendo que vale la pena. De hecho, la presenté cuando la terminé en un concurso en España y lo gané. Entonces lo llamé y le dije, Dalmiro, que te parió, tenías razón. Increíble, ¿no? Eh, la Porque, no- ¿eh? increíble porque, digamos, Increíble. sus sugerencias, hizo de, bueno, porque además fue como una hoja, No, 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 una hoja. me sucedió muy poco. Vos sabés que ahí se entrecorta tu voz. Ah, que te decía, Lisa, que fuiste al principio con una hoja y él ya vio que si iba por ahí todo, Sí, después de las 40 páginas también te dice, bueno, como que, qué increíble, ¿no? sí, Porque que ojo. él llegó a leer Asumiendo mi alma, que es el poemario con el que arrancaste. Sí, 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 lo leyó y no tuvo muchos comentarios. No. Le gustaron, me dijo, sí, esa me gusta más, aquella, qué sé yo, pero no se entusiasmó. En cambio, con esta novela estaba entusiasmado.
Yo no podía creer que estuviera dispuesta a venir a casa, ni siquiera me hizo ir a mí a la suya, vino a casa a que le leyera los capítulos que había escrito. Estuvimos como 3 horas. Una muy, Bueno, muy buena anécdota. esa novela, te digo, ganó el premio. Muy buena anécdota ¿Perdón? también, porque digo, habla de Sí, cierto interés en el material, ¿no? Porque, sí, sí, sí. No, bueno, Dalmiro era un personaje muy especial, ¿eh? Muy especial. Yo la primera vez que fui a ver si me metía en el grupo ese con él, se tiró un lance, y yo le corté el rostro inmediatamente. No me interesaba para nada una relación erótica con Dalmiro Sáenz. Este, y él me dijo, bueno, pero esto no tiene la menor importancia. Dice, yo soy muy mujeriego, vos me pareces una mina muy atractiva y muy estimulante, pero no vale más que una coma. Por supuesto, su metáfora fue literaria. No vale más que una coma, o sea que lo archivamos y seguimos adelante con la idea de que entres en el grupo. Y así fue, te digo, cuando venía a casa 3 horas y jamás, nunca más, la menor insinuación. O sea que mi experiencia con Dalmiro fue realmente muy linda. Yo siempre le quedé muy agradecida. Nos comunicábamos bastante después y nada, bueno. Eh, por Facebook, ayer o anteayer, me sigue llegando el libro, que está muerto desde hace bastante. Pero Alicia, viste cómo es que Facebook te avisa. Perdón, ¿sí? por momentos se traba un poco la imagen. Te pregunto, porque tengo Ah, miedo la que se imagen. corte, sí, y la voz. Por las dudas, te voy a Ah, vamos a hablar un poquito del libro, así no, por si se llega a cortar la ah, conexión, así hacemos la bueno. entrevista. Bueno, hablando un poquito de. No, así hablamos también del libro y no se nos corta antes. Bueno, primero me pareció un gran libro, atrapante. Eh, Quería preguntarte, bueno, el primer capítulo para mí es una bomba como arranca. Y después vas a leer un fragmento. Pero quería hablar un poquito, bueno, para arrancar de eso, ¿no? De estos dos hermanos, de Martín y de Nico, y esa escena terrible, ¿no? Que, bueno, se da una situación cuando están comiendo y tomando la sopa, y después, bueno, Martín, que es el hermano más grande, lo persigue a Sí, Nico, justamente sí, lo persigue a Nico y lo había levanta, pensado en leer justamente esa parte. Mirá. porque es terrible, esa parte, Ah, ahí se fue tu voz. ah, que te decía que es Se va terrible. tu voz, Mauro. ¿Ahora me escuchás? No, no, ¿Ahora? más o menos, se A ver, entrecorta. Ahora sí, ahora sí. No, te decía que esa parte ahora es sí. terrible porque marca también esta diferencia entre los hermanos. Martín es mucho más grande que Nico, pero además lo levanta como si fuera una pluma, ¿no? Hablando, Sí. marca la autoridad, bueno, habla de la personalidad que tiene. Contá un poquito cómo surge, cuál fue la imagen disparadora que da inicio a que escribas El Menor. Eh, yo, o sea, cuando he tenido talleres, siempre he aconsejado a los chicos eh, evitar lo autobiográfico, por lo menos de manera consciente, porque inconscientemente siempre se filtra la propia vida, ¿no? No somos marcianos, somos parecidos a nuestros personajes, tenemos cosas en común con ellos. Y sin embargo, esta novela parte de dos personas, no son personajes, son personas. Uno es mi viejo, otro es un tío. Y yo no uso como, no pretendo, es más, evito describir la realidad. Uso la realidad, uso a las personas cuando están vivas con su autorización. Y en este caso los dos están muertos, mi viejo y mi tío. No importa, no se trata de ellos. Ellos fueron disparadores, como podría haber sido disparadora una mujer que cruzaba la calle de una manera especial que me pareció interesante y la usé. O sea, tienen cosas de mi viejo y mi tío, y no lo son. Yo evité retratarlos. De mi tío realmente sé
poquísimo en la realidad. Y de mi viejo, ese personaje, ese chico, no tienen realmente que ver con él, porque logré evitarlo. Ahora, ese incidente de la cuchara y la sopa ocurrió. O sea, mi viejo lo contó en casa cuando yo era muy chica, y a mí siempre me pareció muy divertido y a la vez muy fuerte, porque sin intención él hizo algo muy violento con el hermano. Ahora, las consecuencias, yo no tengo la menor idea de cómo lo vivieron mi viejo y mi tío, ¿entendés? Ni la menor idea. Todo eso es inventado. O sea, eso es lo interesante, usar de la historia de uno, de la realidad o de las personas, un detalle diminuto, y sobre eso imaginar un mundo. Personajes con conflictos, con características de personalidad, eh, que sean verosímiles, que sean atrapantes, que el lector se interese en esos seres que uno está ofreciendo, que está inventando. Bueno, Eh, esto que decís, ¿no? De ciertos detalles. De hecho, en esa escena, este detalle que te comentaba antes, me parece muy, muy marcado y habla, ¿no? De la personalidad de uno con la del otro. Eh, después, sí, bueno, en la historia se da una búsqueda, ¿no? Martín Figueroa tiene que buscar a Nico. Eh, bueno, en esa búsqueda, después vamos a hablar un poquito del papel de los personajes femeninos, ¿no? Que son muy importantes. Eh, mm, em, pero hay una búsqueda que también para Martín es la búsqueda de él como persona, ¿no? sí, sí, Eh, efectivamente. Sí. digamos, cuando vos te planteaste estos dos personajes tan diferentes, ¿no? Porque en realidad son muy diferentes. De hecho, Sí, Martín se totalmente. va dando cuenta que él no es una persona muy querida por la personalidad que tiene y el hermano sí. Eh, ¿Vos cómo fuiste desarrollando la escritura de la novela? ¿Vos te armás vos ya tenías en mente el final? ¿Tenías en mente esto de los personajes femeninos que se iban a incorporar o vas escribiendo a partir de esa imagen? Voy escribiendo, voy retrocediendo, voy puliendo, voy cambiando. Este, eso tampoco coincide con lo que yo recomiendo en los talleres, para nada. Yo siempre digo, es preferible tener un guión, todo por mi primera experiencia. Esa novela que ganó ese premio en España, eh, hay un incesto en esa novela, y entre una hermana y un hermano. En la familia hay dos varones y ella. Yo tuve que cambiar de hermano por la... ¿Sabes lo que fue eso? Tuve que reescribir capítulos enteros. Bueno, para evitar eso, ese disgusto, ese conflicto terrible de reescribir, yo aconsejo, tengan un guión, tengan un esqueleto, y después ustedes ponen todos los nervios, los tendones, los músculos, pero tengan bueno, y no lo hago. Claro. De Hasta hecho, yo no lo hago. está bueno. Si después ahí tus alumnos llegan a ver la entrevista, igual lo deben saber, ¿no? Pero otra cosa que me llama la atención es que es, bueno, una novela Sonás como un borracho total ahí. Uy, se traba, uy, terrible. Eh, Son, sí, muy entrecortado, ahora, a ver, ahora se me escucha bien. Ahora mejor. más o menos. Qué raro Sí, porque mejor, yo mejor. te escucho perfecto. No, te decía que otra cosa que me llama la atención es que, bueno, es una novela negra con toque policial, pero que, por ejemplo, en realidad la persona que investiga es una persona común. ¿Te gusta esto de que no haya investigadores, detectives, Sí. policías, que sean personas Es que, comunes? ¿sabés qué pasa, Mauro? Que la novela negra no es policial. No, no, no. Eso es esencial. Acá no hay policías en esta No, no, no. novela. En las anteriores tampoco. O sea, anteriores de la media docena que me publicó Adriana Hidalgo. No hay un juez penal que es investigador, pero tangencialmente, él es como convocado accidentalmente por las circunstancias o por algún amigo para ver qué pasa. Acá, de hecho, aparece también de una manera muy fugaz.
Eh, la novela negra es otra cosa. La novela negra lo que hace es cuestionar la realidad. Busca un mundo mejor. El policial no. Si vos lees cualquier novela de Agatha Christie, vas a ver que los personajes están encerrados o en un tren o en una mansión Sí. o en la nieve, donde Tengan, sea, sí. pero no representan a la sociedad. Y Agatha Christie no está proponiendo un cambio. Lo que se propone es descubrir al malo, who's done it, ¿no? ¿Quién es el asesino? Y la novela negra es exactamente lo opuesto y por eso tiene tantos adherentes entre escritores que antes escribían otras cosas y descubren la posibilidad de criticar la sociedad, de proponer alternativas escribiendo. Y lo pueden hacer con total impunidad y sin necesidad de ser fieles a la realidad porque es una novela, no es periodismo. Entonces, al periodista que miente se lo puede llegar a impugnar. A un escritor de novela negra, no. Entonces, tenemos una libertad impresionante. ¿Cómo fue la construcción del personaje de Martín Figueroa, este ingeniero, bueno, ambicioso, que lo único que, por el momento, lo único que piensa es en escalar en la empresa, ¿no? En la metalúrgica. ¿Cómo fue la construcción de ese personaje? ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo se escribe? No sé qué contestarte. Vos Martín ahí tiene que ver con mi tío, que era ingeniero y trabajaba en una metalúrgica, y era un hombre destinado al éxito. Creo que eso es lo único que tiene en común con la realidad el personaje. Todo lo demás, todo lo que le pasa, incluso su sentimiento de estar metiéndose en un nivel social que no es el suyo, su pudor, sus limitaciones, nada de eso, yo no tengo la menor idea de cómo era mi tío. Sí que era ingeniero, que fue un hombre de mucho éxito, que entró en una metalúrgica siendo un ingenierito recién recibido y que trepó rápidamente como una luz en su carrera. Punto. O sea, por eso te decía, tomo 3, 4, 5 detalles. es muy interesante esto que decís, ¿no? De una persona que termina metiéndose en ambientes que no son los de él, ¿no? Bueno, y me Mm, hace acordar a capítulos, por ejemplo, que me gustaron mucho de la novela, cuando, por ejemplo, Martín va al club de ajedrez, en el que, bueno, le claro, pasan el dato que Nico va muy seguido, ¿no? Y termina hablando sí, con gente que por ahí metiéndose en un lugar que él no se metería, eh, sí. Pero, o hay pero algo a que la vez, sí, no, que a la vez él en ese lugar, en ese club de ajedrez, es donde una de las primeras instancias en las que él se da cuenta de que su hermano era amado de una manera que él no lo es ni lo ha sido nunca. claro. Eh, ese contacto con un hermano con el cual casi no se hablaban, eh, a él lo cambia, él cambia. O sea, no sé, yo soy psicóloga, entonces no creo mucho en la posibilidad de que la gente cambie. La gente mm, quiere cambiar con frecuencia, pero no es algo que ocurra fácilmente. Pero en este caso, Martín descubre cosas que estaban en él. No es que se inventa y se transforma en algo nuevo, Claro. diferente. No, él descubre que, que él querría hoy poder hablar con el hermano de una manera que no lo hizo nunca, pero desde algo que él siempre fue y no lo sabía. Entonces lo que él descubre es algo que él no sabía, pero estaba ahí. Eh, eso es lo interesante de esta novela, que plantea el cambio, pero es un cambio relativo. No, Sí, no, es relativo, no. pero también hay otra parte que me parece que también, bueno, me parece que ahí a él lo golpea un poco, es cuando él, digamos, se termina de dar cuenta que el hermano fue a pedirle una mano, fue a pedirle trabajo, perdón, y que él no se la da, ¿no? Es como que ahí empieza a como aparecer, no sé si la culpa, pero creo que en ese capítulo, ¿no? Donde le recrimina la mujer, ¿no? Que le dice, él te fue a pedir trabajo y no le diste una mano.
Sí, pero después Miguel Pico, en el pueblo, también el amigo del hermano, que no quiere casi ni hablar con él, porque lo exacto, detesta. Lo exacto, detesta no por lo que, sino por lo que le hizo o dejó de hacerle, de darle a su amigo. exacto. Sí, que bueno, él vuelve Sí, al o sea, pueblo, digamos, él va a contarle a Miguel Pico, al muy amigo de Nico, de su hermano. No quiero spoilear esa parte, ¿no? sí, Por eso no quería contar mucho de eso, porque es una parte importante que es cerca al final. Pero esa charla es terrible y es desgarradora por momentos. sí, sí, sobre todo la segunda, Sí, la segunda cuando parte. él vuelve al pueblo. Cuando él vuelve al pueblo, que habla bueno, Miguel Pico, que también le dice que tuvo algo que ver, ¿no? En cierto modo, Sí, con algo que le da. con lo que pasó. Eh, Alicia, me Sí, encantaría. es un rompecabezas, ¿eh? ¿Perdón? Termina sí, termina de cerrar todo ahí. Sí. Me gustaría, si puede ser, que leas un fragmento, Ah, sí, cómo no. ¿puede ser? Sí, te dije yo que había pensado, si me pedías que leyera, en ese incidente en el primer Sí. capítulo, ¿te parece? Vale, perfecto, perfecto. Sí. Sí, Solamente eso, porque el resto del capítulo, si no, se haría muy largo. va. Eh, o sea, acá están los dos hermanos sentados a la mesa un sábado, el padre acaba de llegar, trabaja en los ferrocarriles en el pueblo, el padre, eh, y van a tomar la sopa que hizo la madre para ellos dos y las dos hermanas, son 4 hijos. Eh, el incidente había sido una tontería, y seguro que Nico no había tenido ninguna intención de complicarle de ese modo el día, pero aún así fue lamentable, y él sintió que podría haberlo matado con sus propias manos. El padre había llegado y todos estaban sentados en sus lugares frente a los platos de sopa. Podía ver a su hermano sentado del otro lado de la mesa con esa pequeña sonrisita medio de costado que seguía usando, con un dedo trabando la cucharada de sopa con que le apuntaba. Él levantó el brazo para sacársela, para apartarla, pero no llegó a hacerlo y entonces alzó la voz para prohibirle que le apuntara. Todo fue muy rápido, simultáneamente. Nico se sobresaltó con su gesto y el dedo se le resbaló. En el instante siguiente pegó un salto y aún sin mirarlo, Martín reconoció el ruido de su silla cuando la pateó para atrás y saltó por encima. Lo oyó correr hacia la puerta de calle y oyó que la abría de un tirón, y también que el característico sonido al cerrarse y pegar contra el marco no se producía. Presintió su mirada y levantó los ojos del desastre de su ropa y ahí lo vio, la mano apoyada en el pomo, medio cuerpo afuera, de pie contra el sol que le ponía un aura fulgurante. No le vio la cara, los ojos, pero imaginó que aún sonreía y que lo esperaba. Él quería ocuparse de su ropa, limpiarse, pensaba en su novia, en el té que tomarían con la madre, dentro de la casa por primera vez, sentados a la mesa del comedor. Él nunca había entrado antes, quería volver a pasarse la servilleta por la solapa del saco y sacar los fideos que inevitablemente había aplastado contra la gruesa lana mojada, sacarse la camisa manchada de caldo, lavarla, pero la indignación al ver a su hermano ahí como si lo estuviera desafiando fue tan intensa que se lanzó tras él. Nico corría ligero. A los 8 años, Martín también había sido una flecha, pero ya no andaba corriendo por la calle. Hoy él arañaba a los 19 y estaba para otras cosas, tenía sus planes. Las piernas más largas, sin embargo, y sobre todo la furia, le devolvieron la velocidad que normalmente no necesitaba. 6 o 7 cuadras más abajo, donde terminaba la calle y empezaba el bosque, sabiendo sin ver que ahí mismo, detrás del montecito, se vislumbraba el cementerio, Nico se detuvo de golpe cuando ya lo alcanzaba. De un manotón violento lo agarró de los brazos y lo levantó en el aire mientras pensaba con sorpresa que su hermano no pesaba nada. Lo sintió en las manos, en los brazos, y lo sorprendió un poco. Igual habría querido abofetearlo, pero inevitablemente pensó en la madre
y la oyó insistirle al chico para que comiera. Echó la cabeza atrás por un instante y se aguantó. Sin aflojar el apretón en los brazos, lo depositó lentamente sobre la tierra de la calle y lo miró fijo a los ojos, redondos de miedo. Burlate ahora. Tendría que matarte, dijo, la voz apretada entre los dientes. Se te fue la mano, ¿sabes? Cruzaste la raya. Si no fueras tan poca cosa. Vos te crees muy vivo, más vivo que todos, que papá, que yo, que toda la familia, ¿no? Pero menos que una de esas ratitas de los rieles sos, Nico. Esas que andan comiendo la grasa. Ese sos vos, una ratita de las vías. Las que salen corriendo cuando viene el tren. Pero de esta no me olvido, vos tampoco te olvides, porque un día, cuando mamá ya no esté para esconderte bajo el delantal, me las voy a cobrar todas juntas. Yo voy a tener con qué, y vos no. Vos no tendrás nada, nunca. Eso era, de golpe lo sabía. Excelente, excelente. Alicia Plante, El Menor, publicado por Ariana Hidalgo Editora. La verdad que es un libro que recomiendo mucho. Alicia, para mí es un placer, bueno, esta charla y tenerte acá como entrevistada. Para finalizar, quería preguntarte si estás trabajando en algo nuevo, algún proyecto. Mm, sí, en realidad dos. Bien. Una es una novela que terminé hace, a ver, como 7 meses, y que está, la tiene el editor de Adriana Hidalgo en consideración. Él ha tenido un problema en los ojos y está todo un poco suspendido. Y otra que estoy escribiendo, que tengo una mitad, la mitad, digamos. Ah, bueno, bien, bueno, bien, bien. Sería, ahora sería, esta que está en consideración sería la séptima en Adrián Hidalgo. Sí, sería la séptima, sí, Ah, muy bien, muy bien. efectivamente. Alicia, bueno, quería agradecerte, realmente muchísimas gracias por esta charla, la verdad que me encantó, y bueno, me encantó conocerte también. Bueno, te agradezco. A mí también, ¿eh? Porque te había visto, como te dije, varias veces en tus entrevistas y es un placer estar charlando con vos. El placer fue mío. Muchísimas gracias. Te mando un beso grande. Sí, gracias. Y no te olvides de contarme dónde va a poder ser Y ahora vista después, la entrevista. ahora después te paso por privado. Un Ok, beso de grande. acuerdo. Gracias de Después- nuevo, ¿eh? después- Buenas noches. Chao.